Papá la golpeó, la metió en una caja y la llevó a algún lugar temprano una heladora mañana de invierno. Visité la casa de mi cuñado, solo para encontrar a mi sobrina de 4 años temblando en el patio. Cuando le pregunté, ¿dónde está mamá?, esa fue la respuesta que obtuve. ¿Qué demonios estaba pasando? Sin pensarlo 2 veces, la recogí y corrí de vuelta a mi apartamento. En todo el camino, ella tembló en mis brazos, enferma de preocupación por su madre. Abrazándola con fuerza, tomé una decisión: a partir de este momento, era mi responsabilidad proteger a mi hermana y a mi sobrina. En ese momento, tenía 27 años y vivía con mi esposo en un apartamento en una zona residencial suburbana. Como no teníamos hijos, mi esposo y yo decidimos aprovechar nuestro tiempo trabajando ambos. Mi esposo se desplazaba a la oficina durante el día, mientras que yo trabajaba de forma remota desde casa. Nuestra vida en el apartamento era pacífica, sin problemas con los vecinos y un matrimonio feliz y armonioso. Un día, recibí una llamada de mi hermana, que vivía en un apartamento muy lejos. Ella me dijo que, debido a su trabajo, tendría que dejar el apartamento en el que vivían. Casualmente, el nuevo lugar que mencionó era una casa unifamiliar a unos 10 minutos del apartamento donde vivían mi esposo y yo. Dijo que viviría allí con su esposo e hija. Pero esto marcó el comienzo del colapso gradual de mi vida pacífica. La verdad es que nunca me gustó el esposo de mi hermana, Richard. Entonces, cuando me contó sobre la mudanza, sentí una profunda sensación de temor. A diferencia de mi amable hermana, Richard era alguien que nunca se preocupaba por los demás y constantemente causaba problemas en sus relaciones. Queriendo evitarlo tanto como fuera posible, minimicé mi contacto con mi hermana, absteniéndome de llamar excepto cuando era absolutamente necesario. Pero mis esfuerzos por distanciarme fueron en vano. Un día, Richard apareció en mi apartamento con mi sobrina, Lily, a cuestas. Como no hubo aviso previo, me sorprendió mucho. «Richard, ¿qué te trae por aquí?» «Todavía es de día, ¿no tienes trabajo?», pregunté. «Me echaron recientemente», dijo con indiferencia, dejándome sin palabras. «Lo único que hice fue golpear un poco a un tipo arrogante en el trabajo, y tuvieron el descaro de despedirme por eso». Ignorando mi reacción, continuó hablando mientras se invitaba a entrar a mi apartamento. «Así que ahora Cindy tiene que asumir más trabajo para compensarlo, y he estado cuidando a la niña mientras ella está trabajando», explicó. «Espera un minuto, no puedes simplemente entrar sin invitación», comencé a decir. «Vamos, Mary, ayúdame aquí». «No puedo buscar trabajo con una niña alrededor», dijo, ignorando mis protestas y continuando hablando como si fuera algo obvio. Pero para ser justos, Richard tenía razón, sería difícil concentrarse en la búsqueda de empleo mientras se cuida de un niño a tiempo completo. Honestamente pensé en negarme, pero no pude abandonar a mi sobrina de 4 años. Después de mucha consideración, decidí ayudarlo. Sin embargo, esto resultó ser un gran error. A partir de ese día, Richard comenzó a pasar sus días en mi apartamento. Cuando salía, a menudo regresaba con premios de la sala de juegos. Mientras estaba en casa, se holgazaneaba y dormía la siesta, sin mostrar ningún interés en buscar trabajo. Como resultado, me quedé cuidando a mi sobrina por mi cuenta e incluso tuve que preparar el almuerzo para Richard en algunas ocasiones. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude avanzar mucho con mi trabajo durante este tiempo caótico. Aproximadamente 2 semanas después de esta situación, finalmente llegué a mi punto de ruptura. «Ya basta. Tengo mi propio trabajo y quehaceres domésticos que atender, y no puedo hacer nada así», reuní el coraje para despertar a Richard, que estaba durmiendo la siesta en la habitación. Pero en lugar de mostrar remordimiento, simplemente asintió con fastidio, mirándome con desprecio mientras continuaba regañándolo. Richard finalmente estalló y comenzó a gritar: «¡Cállate! También tengo cosas que preparar. Deja de regañarme por cosas que no entiendes». «Entonces al menos dime cuándo piensas empezar a trabajar», respondí. «No en el corto plazo», replicó. «No en el corto plazo. Y eres una mujer, así que cuidar niños debería ser fácil para ti. Deja de quejarte». Incluso cuando Lily asomó la cabeza desde otra habitación con preocupación, Richard no mostró preocupación por su hija y se fue de nuevo a la sala de juegos. Al límite de mis fuerzas, decidí pedir ayuda a mi esposo. Esa noche, le conté todo lo que había estado sucediendo.
Inmediatamente llamó a Richard y le dijo con firmeza, si no planeas trabajar, no vengas más a nuestra casa. Gracias a la intervención de mi esposo, Richard dejó de visitar nuestro apartamento después de eso. Unas semanas más tarde, en un día helado de invierno, había estado intentando llamar a mi hermana por un asunto importante. A pesar de varios intentos, no pude comunicarme. Sintiéndome inquieta, decidí visitar su casa directamente a la mañana siguiente. Al acercarme a su casa y prepararme para tocar el timbre, noté una pequeña figura agazapada en el patio. ¿Quién podría estar afuera a estas horas? Cautelosamente, me acerqué y me di cuenta de que era mi sobrina, Lily. Estaba sentada allí, abrazando sus rodillas, usando solo una camisa delgada y temblando con el frío glacial. Estaba claro que algo andaba muy mal. ¿Qué haces aquí afuera? ¿Dónde está mamá?, pregunté, entrando en pánico mientras corría hacia ella. Lentamente levantó la cabeza, frunciendo el ceño como si intentara contener las lágrimas. Papá golpeó a mamá, la metió en una caja y la llevó a algún lugar. Intenté seguirla, pero se fueron en el auto, dijo. Conmocionada por su inesperada respuesta, me quedé sin palabras. Al enterarme de que su padre había cerrado la casa con llave y que no podía volver a entrar, decidí llevarla conmigo. Llevándola a mi auto, traté de calentar su cuerpo helado. Decidí ir a la casa de mis padres, donde sabía que estarían en casa durante el día, para pedir ayuda. Mis padres se sorprendieron cuando llegué repentinamente a su casa, pero escucharon mi súplica para explicar todo más tarde y cuidaron de Lily sin decir una palabra. Después de asegurar su seguridad, volví a mi auto para localizar a mi cuñado. Un lugar con poco tráfico peatonal donde se pudieran ocultar las pruebas, Richard probablemente se dirigiría a un lugar así. Tenía algunos lugares en mente cerca que encajaban con la descripción, y en el primero que revisé, tuve la suerte de encontrar el distintivo auto de Richard, cubierto de pegatinas. No había nadie en el asiento del conductor, y mientras me acercaba cautelosamente, noté que el maletero estaba ligeramente entreabierto. Adentro había una caja. Dudando, la abrí y me quedé sin palabras ante la espantosa realidad que tenía ante mis ojos. No, no puede ser, sofoqué un grito que casi escapaba. Abrumada por el arrepentimiento de haber hecho la vista gorda a las acciones de Richard durante tanto tiempo, en ese momento hice un voto para enfrentarlo y asegurarme de que enfrentara la justicia. Después de tomar las medidas necesarias, contacté a una determinada persona para finalizar mi plan de responsabilizar a Richard. Una vez que se hicieron los arreglos, esperé el momento adecuado antes de dirigirme directamente a la casa de mi hermana, donde sospechaba que Richard estaría. Cuando llegué, Richard estaba claramente nervioso y tratando de ocultar algo. ¿Qué quieres, apareciendo sin previo aviso así? Bueno, Richard, tú visitaste mi apartamento sin previo aviso antes, es justo, repliqué. Solo vete a casa, estoy ocupado ahora, dijo obstinadamente, bloqueando la entrada para evitar que entrara. Empujándolo, entré a la casa. Entonces, ¿dónde están mi hermana y Lily?, pregunté inmediatamente mientras miraba alrededor de la habitación. Ella está, ya sabes, trabajando más horas, así que no está aquí, tartamudeó Richard. ¿Y Lily? Es demasiado joven para salir sola, ¿no? Presioné, sin darle tiempo a pensar. Richard vaciló, su mirada se movía nerviosamente. Más tarde, me enteré de que después de que encontré el auto, Richard se había ido directamente a casa sin detenerse en ningún otro lugar. Incluso después de notar que mi hermana había desaparecido del maletero y que su hija había desaparecido, no contactó a la policía por temor a que sus acciones fueran expuestas. En cambio, se había encerrado. Mientras miraba fijamente a Richard en silencio, dijo algo escandaloso. Bueno, en realidad, no quería decir nada por su bien, pero Cindy se involucró con otro hombre y se fue con la niña. Mintió sin esfuerzo. La descarada fabricación de Richard, su intento de escapar de la responsabilidad pintando a su esposa como la villana, me enfureció. Mirándolo fríamente, decidí que era hora de ejecutar el siguiente paso de mi plan. Envié una señal desde mi teléfono, y una mujer que había estado esperando afuera entró a la casa. ¿Qué? De ninguna manera, Richard se quedó sin palabras, su rostro se puso pálido en un instante. La mujer no era otra que mi hermana, su esposa. Cuando la encontré en el maletero, había estado inconsciente pero aún viva. Al darme cuenta de esto, inmediatamente la llevé al hospital.
El examen reveló que solo había sufrido una leve conmoción cerebral y ninguna otra lesión grave. Una vez que recuperó el conocimiento, le pregunté qué había sucedido, y ella confirmó lo que Lily había dicho: fue obra de Richard. Aparentemente, mi hermana había confrontado a Richard después de enterarse de que me había obligado a cuidar a su hija. Enfurecido por sus acusaciones, perdió el control y arremetió, golpeándola. Desafortunadamente, el golpe la dejó inconsciente. Creyéndola muerta, entró en pánico y comenzó a intentar encubrir su crimen sin siquiera comprobar si estaba viva. Colocando a mi hermana detrás de mí, di un paso al frente para confrontar a Richard, quien ahora estaba completamente aturdido. Richard, agrediste a mi hermana y luego intentaste encubrir tus acciones, ¿no es así? No lo hice. No sé de qué estás hablando, murmuró. Mentir no sirve de nada, dije, firme mientras lo confrontaba con los hechos. A pesar de estar acorralado, Richard se negó a admitir su culpa y comenzó a excusarse. Si ese es el caso, muéstrame pruebas. Sin ellas, no puedes probarle nada a nadie, gritó desafiante, todavía fingiendo inocencia. Eres. Cállate. Deja de hacerme pasar por el malo. Podría demandarte por difamación, ¿sabes?, exclamó Richard, actuando como si fuera la víctima. Disgustada pero preparada, intercambié una mirada con mi hermana. Había anticipado que Richard podría decir algo como esto y me había preparado en consecuencia. Siguiendo nuestro plan, mi hermana sacó su teléfono, lo operó por un momento y sostuvo la pantalla para que Richard la viera. Las imágenes mostraban claramente a Richard cargando a su esposa en el maletero de su auto. Aunque mi hermana fue puesta en una caja, la tapa quedó parcialmente abierta, haciéndola visible. ¿Qué es esto?, tartamudeó Richard, horrorizado. Sin que él lo supiera, se habían instalado varias cámaras de seguridad pequeñas alrededor de su casa. Las cámaras se habían instalado como precaución debido a que había un niño pequeño en la casa. Cuando mi hermana sospechó que algo podría haber sido captado por ellas, revisó las imágenes, que se transmitían automáticamente a su teléfono. Efectivamente, la evidencia incriminatoria estaba allí. Como resultado, teníamos pruebas sólidas contra Richard desde el principio. Parecía que Richard, en su pánico, había olvidado por completo las cámaras. Se quedó allí con incredulidad, aturdido por lo que vio. Pero pronto su expresión cambió, y de repente se abalanzó sobre nosotras. «Me desharé de ustedes junto con las pruebas», gritó. Debió haber pensado que podía dominar a dos mujeres. Instintivamente me preparé, pero resultó ser innecesario. Antes de que pudiera alcanzarnos, un hombre corpulento que acababa de entrar a la casa lo sujetó. Este hombre era Matthew, alguien con quien me había puesto en contacto de antemano. Era el superior de Richard del pasado. Resulta que la hermana menor de Matthew y yo éramos compañeras de secundaria. Cuando la volví a ver después de muchos años, me desahogué sobre el esposo de mi hermana. Para mi sorpresa, ella reveló que conocía a Richard y que su hermano, Matthew, había sido su superior. Richard siempre había sido una persona problemática, pero nunca se había atrevido a desafiar a su superior fuerte e imponente. Recordando esto, decidí comunicarme con mi antigua compañera y pedirle ayuda a Matthew. Sigues siendo tan horrible como siempre. Toda esa guía que te di, ¿y así es como resultaste? ¿Por qué estás aquí, señor? ¿Cómo me encontraste?, tartamudeó Richard, luchando desesperadamente por escapar del agarre de Matthew. Pero la diferencia de tamaño entre ellos era demasiado grande, y Richard no podía moverse. Lo siento por llegar tarde, las carreteras estaban llenas, pero me alegra haber llegado justo a tiempo. Inicialmente, había planeado que me acompañara desde el principio, pero como fue con tan poco aviso, me había advertido que podría llegar tarde, así que decidí confrontar a Richard primero y evitar que se fuera hasta que llegara Matthew. Tan pronto como Matthew llegó a la casa y escuchó la conmoción, entró sin dudarlo. Rápidamente sujetó a Richard justo cuando estaba a punto de atacarnos. «Muchas gracias por venir, realmente lo aprecio», dije, ignorando a Richard, que estaba inmovilizado en el suelo, y expresando mi gratitud a Matthew. Luego volví mi mirada a Richard y lo miré con fijeza. «Que quede claro, divórciate de mi hermana», dije fríamente. Matthew aumentó la presión. «He oído la situación. Si te niegas, involucraremos a la policía y haremos de esto algo grande. Eso también sería difícil para tu esposa»,
Así que este es mi último recurso, advirtió. Sin querer antecedentes penales, Richard entró en pánico. Me divorciaré de ella, pero no puedo pagar la pensión alimenticia ni la manutención infantil. No tengo trabajo ahora mismo, tartamudeó. Incluso cuando estaba acorralado, Richard intentó eludir sus responsabilidades. En este punto, estaba más allá de la ira, simplemente estaba exasperada. Pero había anticipado esto y seguía adelante con el plan. No te preocupes por encontrar trabajo, ya te he conseguido uno. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Richard. Pues, fue Matthew quien respondió, una sincronización perfecta. Nos faltan trabajadores en el sitio. No te preocupes, te entrenaré a fondo y te haré útil. Jaja, dijo con una sonora carcajada. Al darse cuenta de lo que esto significaba, Richard dejó escapar un grito y se agarró a mi pierna, suplicando, no, por favor. Lo siento. Me disculparé. Solo déjame encontrar un trabajo por mi cuenta. Su rostro estaba pálido cuando recordó los agotadores días bajo la supervisión de Matthew. Le quité la mano y sonreí. Dijiste lo mismo antes y nunca buscaste trabajo. No volveré a dejarme engañar. Este fue el resultado de sus propias acciones. Al darse cuenta de que no podía escapar, Richard se desplomó en el suelo, sollozando y presionando la cabeza contra él. Unas semanas más tarde, mi hermana finalizó con éxito su divorcio. Hasta el día de hoy, su exmarido le envía $6,000 al mes en manutención infantil. Además, está pagando aproximadamente $20,000 en pensión alimenticia en cuotas. Bajo la supervisión de Matthew, Richard ahora tiene un trabajo de interno y no tiene forma de escapar. Ocasionalmente, llama a mi hermana, suplicando, seguiré pagando el dinero, pero por favor convéncelo de que me deje cambiar de trabajo. Por supuesto, tanto mi hermana como yo nos negamos. Esperamos que pase el resto de su vida arrepintiéndose de sus acciones. Liberada de Richard, mi hermana y su hija regresaron a la casa de nuestros padres después de este incidente. Ahora ambas están bien y han recuperado su felicidad. Al verlas así, juré seguir apoyándolas en el futuro. ¿Qué te pareció la historia de hoy? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.